significa que es Responsive. responsive. ¿Qué significa que sea responsive? Se adapta al contenido de algún dispositivo en específico. Perfecto, se adapta al contenido de un dispositivo en particular. Por lo tanto, yo lo podría ver en el teléfono, en el reloj. Podría. No sería muy práctico sin el reloj. Pero podría, ¿no es cierto? Se va a ajustar, ¿sí? Hasta el tamaño de la pantalla. Porque en el fondo, si yo me paro en la etiqueta DIV y le digo, mira, ahora está 1107.27 por 0. Ya, pues, pero que adentro del DIV hay un código. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si yo abro esa ventanita, ¿no es cierto? Y le digo a la clase de la división, le estoy diciendo que me haga reconocimiento, ¿no es cierto?, desde la etiqueta. ¿Ya? Ahora, cuando usted vaya a construir una interfaz segura del tipo solución, la puede hacer de la manera más simple, puede escribir HTML puro. ¿Sí? HTML, body, href, apertura, blank, lo que sea. Puede escribirlo en el programa que usted quiera, da lo mismo. ¿Sí? Lo único que sí es que las interfaces tienen que venir relacionadas al tipo solución y obviamente tienen que ser simples e intuitivas según la norma que usted me definió o que me dijo que iba a trabajar. De nuevo. Sí, por supuesto. Ya. Bien. Entonces, el 1 y el 2 son relativamente simples porque esto es programación, esto es diseñar la ventana. Puede ser Dreamworks, puede ser PHP, puede ser con Node.js, puede ser con Dino, puede ser con Matrix, puede ser con Visual Code, puede ser con Visual Basic, puede ser con C#, puede ser con C++, y en última instancia, si quiere, puede diseñarla en un bloc de notas con HTML puro, escribiendo el código. ¿Sí? No tendría ningún inconveniente para hacer el 1 y el 2. Codifica la solución considerando el patrón de la arquitectura definida. Si ustedes definieron que el patrón era modelo vista controlador, me tienen que demostrar en el código, ¿no es cierto?, el paso de parámetro seguro por el modelo vista controlador. Si son n capas, también tienen que demostrarme a través de n capas. Si va a ser cliente-servidor, va a demostrar en el código cómo va a ser el paso de parámetros de cliente-servidor. Ahora, ¿por qué definir una arquitectura de otra? Cuando usted ocupa un cliente servidor, cuando ocupa un modelo vista controlador, cuando ocupa un n capa, es dependiendo del proyecto que usted tiene. ¿Sí? Pero usted tiene que definir a partir de la solución que está implementando cuál es el modelo que escogió, el patrón de arquitectura. ¿Ya? Por lo tanto, aquí construye las interfaces construidas son de conceptos modernos, simple, codifica y es código. ¿Sí? No es un informe, es código. Yo le voy a revisar el código. Codifica la solución considerando el patrón de la arquitectura definida. ¿Ya? Después dice, aplica la programación segura de acuerdo con el diseño definido. Ahí yo le mostré un certificado de seguridad que usted lo puede descargar, lo puede montar en un sitio. Hay certificados de seguridad que son de carácter gratuito. Usted lo va a montar en Apple, Amazon Web Service, Google Cloud, vienen con un certificado por defecto, por lo tanto, para que no gaste plata, es gratis, usted lo levanta, ¿no? Levanta ese certificado de seguridad y se lo va a proveer la plataforma en su página y no va a tener ningún inconveniente. ¿Sí? Y ahí cumple con el punto del certificado. Ahora, cuando aplica la programación segura, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener el código de encriptación del user y el password. Ahora, el rigor no importa si usted no encripta el user, da lo mismo. ¿Sí? El user y el password, el user no es tan importante porque al final, si usted en un acceso va a ocupar un correo yoyallo@enatap.cl, ¿no es cierto? O yoyallo@gmail.com, da lo mismo que yo sepa cuál es su correo. Eso no tiene ninguna incidencia. ¿Ya? Pero si yo voy a ocupar la password asociada a eso, ahí sí.
tengo que encriptar la password. Ahora, dependiendo de si usted tiene una página montada, si lo va a usar por get o por post. ¿Por qué va a pasar el parámetro para adentro? Si lo va a pasar tipo formulario, va a ocupar post. Si lo va a pasar tipo objeto, va a ocupar get. ¿No es cierto? Y eso es lo que tiene que programar para que el paso del parámetro sea seguro. Y encriptar el objeto que necesita encriptar. ¿Ya? Después dice el punto 4. Punto 5. Implementa la base de datos relacional o no relacional según el proyecto de solución. ¿Cuál es su base de datos? Vale. Lo perdí. ¿Cuál es su base de datos? MySQL. Es una base de datos relacional. Perfecto. ¿Por qué relacional? No, porque es la versión gratuita. Pero es de por una información que no. Creo que igual podría añadir un método de pago. Yo soy única. Algo que no te explica al final. Ahí. ¿Qué base de datos va a ocupar? Yo soy sordo. ¿MySQL qué? Ya, ¿y por qué ocupar una base de datos relacional? Pero ya también trabaja con una base de datos no SQL. ¿Qué significa una base de datos no SQL? ¿Ah? ¿De qué? Una base de datos no SQL es que es una base no relacional. Por lo tanto, ¿cuál es el tipo de trabajo que tiene esa base de datos? ¿La relacional o no relacional? No, pues la no relacional. Sí, la relacional es súper fácil. ¿Trabaja en formato de documento? Trabaja con formato de documento. Ya el esquema tipo de inundación, ¿no es cierto? La base de datos relacional es más fácil porque funciona por Como llave de valor. por llave de valor. Y yo puedo tener como mucha información. Ya, entonces en el modelo vista controlador es lógico utilizar una base de datos no relacional o relacional. Deme la respuesta. Pero puede trabajar con una u otra. En un modelo de Pero controlador. vimos lo que era. Va a depender de qué. Exacto. Yo podría utilizar cualquiera de las dos. ¿Sí? Con lenguaje estructurado o no estructurado. La permite hacer lo mismo. La única diferencia es que permite hacer el cambio del museo para Ya repusimos. entonces aquí yo le voy a pedir que usted haga su entorno y me diga y me muestre la implementación de la base de datos relacional o no relacional según la ley de la solución. Obviamente que si va a trabajar con un data lake o va a trabajar con una base de datos no relacional, le voy a pedir que haga una sentencia para que vaya a buscar los datos de algún documento particular de la no relacional. El 6. Aplica abstracciones y despliegue de datos mediante un procedimiento almacenado o un store procedure. Aquí se vuelve un poquito más complejo porque la mayoría ¿quién está trabajando con base de datos no relacional? Todos están trabajando con bases de datos relacionadas. Ya, por lo tanto, entonces tienen que tener una vista, tienen que tener un trigger y tienen que tener un SQL. Si voy a trabajar con MySQL, MySQL tiene una carpeta de pistas y
tiene una carpeta de Store Procedure y tiene una carpeta de Trigger. Cuando yo voy a ocupar eso, por ejemplo, si yo quiero guardar este cambio, ¿no es cierto? Si yo quiero guardar este cambio y que después de que yo, cuando el botón haga los focus, ¿no es cierto? Cuando pierda el foco el botón, los focus, yo quiero que haga algo después. Como quiero que haga algo, no lo voy a programar, sino que voy a grabar ese CD categórico from o esa sentencia, la voy a grabar con .view y va a quedar guardada en la carpeta .view. Yo a este botón, cuando le diga que pierda el foco, voy a llamar un trigger y ese trigger va a disparar a la vista. Entonces, oye, cuando yo quiero guardar los cambios, muéstrame después el resultado del formulario. ¿Sí? Entonces, después de que guarde los cambios, muéstrame el resultado del formulario para hacer un chequeo rápido. Eso no lo voy a escribir en el código, porque si tengo 4.000 usuarios, cada vez que haga un clic, va a tener que volver a escribir el código. ¿Va a escribirlo 4.000 veces? No es lógico. Si no, no estaría programando con un sentido relacionado, o no estaría con una normalización en el código. Lo lógico es que si yo voy a tener una actividad que es recurrente, lo programe como una clase, ¿no es cierto? Lo programe como una clase y lo ejecute en una llamada constante. En este caso, el trigger ejecuta eso y llama siempre a la misma lista. ¿Sí? Entonces, Store Procedure, ahí. Lo que pasa es que el procedimiento del Store Procedure, el procedimiento almacenado necesita de un trigger, alguien que lo gatille, por eso se llama trigger, de gatillo. ¿Sí? El Store Procedure por sí solo no es capaz de hacer nada. Alguien tiene que gatillarlo, y ese gatillo es un trigger, y ese trigger va asociado a un evento. Ese evento puede ser el pérdida del foco, el adquirir el foco, ¿sí? El posterior a la pérdida del foco, cuando cambie cuando haga algo, haga esto otro, ¿sí? El if, when, ya. 7. Instala y configura el hardware necesario para soportar la aplicación. 8. Instala y configura el software. Esto es de la manito, ¿sí? Usted va a levantar Amazon Web Service y dentro de Amazon Web Service va a crear la máquina física, ¿sí? Va a crear un Windows 11 o una máquina con un disco duro de tales características, un disco duro del disco duro. Ya. En la infraestructura, usted va a cargar una máquina. Entonces, usted puede cargar una máquina Ubuntu, puede crear una máquina Windows, puede crear una máquina Linux, puede crear una máquina a la que a usted se le ocurra, ¿no es cierto? Con un disco duro de estado sólido o no, y con una cantidad de memoria. Eso es una máquina virtual, es una virtual machine. Por lo tanto, como es una virtual machine dentro del entorno, usted tiene que decirle qué es lo que va a hacer. Entonces, usted va a necesitar una máquina para el front, va a necesitar un middleware y va a necesitar un backend. Y ahí tiene un modelo vista controlador. Si es de capa, puede tener diversas capas dentro de las diversas unidades de hardware. Por lo tanto, cuando instale y configure el hardware, le va a pedir una instalación de software, porque si no, no va a poder trabajar. Se va a tener que instalar un software como el Oracle OCG, MySQL, Postgres, MariaDB, Bucket, Whale, la base completa, ¿sí? Y hay que tener que montarla sobre ese software, sobre ese hardware. Eso es la tercera evaluación. Obviamente que yo no estoy pidiéndole que su software funcione al 100%, ¿ya? Pero lo menos tiene que funcionar su primer individuo, que eso corresponde al uno que ustedes definen, por eso. La siguiente evaluación sobre la infraestructura ya creada
sobre la infraestructura ya creada, ¿no es cierto? Usted va a tener que generar un set de pruebas funcionales. Entonces, efectúa las pruebas funcionales de integración en el sistema y después, ¿no es cierto?, mapea las pruebas realizadas corresponden a los criterios de aceptación. Vale decir, usted hizo una declaración de historia de usuario con criterios de aceptación. Por lo tanto, tiene un plan de prueba que ejecutar. Ese plan de prueba tiene que desarrollarlo, ¿no es cierto?, y ver cómo funcionó, cómo resultó esa prueba. ¿Ya? A partir de eso, entonces, genera la documentación de la solución, incluyendo los manuales respectivos de instalación de usuario o qué va a hacer el usuario, cómo va a instalar esta solución. ¿Sí? Después, en el ambiente usted tiene que subir, ¿no es cierto?, que la mayoría trabaja con la base de datos relacional, por lo tanto tiene que crear un drop and create. ¿Sí? Tiene que hacer un drop and create. Cuando usted desarrolla el drop and create, lo que va a hacer es que me va a dejar el código disponible completo en el ambiente. Entonces yo voy a tomar ese código y lo voy a ejecutar dentro de mi máquina. Y debería crearme a base de datos las tablas, los campos, las relaciones en forma automática. Por eso es que usted va a hacer un drop and create desde su base de datos. Sacando eso, lo deja en el ambiente, yo tomo ese código, lo llevo a mi máquina, le digo plug, pongo play y la cuestión se empieza, o hago el execute en consulta de consola y se empieza a desarrollar todo el modelo del proyecto que usted me define. Después, define la forma en que se recibirán las peticiones de modificaciones ulteriores. Para decir que hay un plan de mantenimiento, tiene que definir un plan de mantenimiento para hacer eso. ¿Sí? Entonces, en ese plan de mantenimiento va a definir la forma en que se reciben las peticiones, va a definir un protocolo para las mantenciones correctivas y preventivas, va a definir un protocolo para las mantenciones de mejora adaptativa y perfectiva, que son básicamente las 4 o 5 mantenciones que uno espera mantener en el software. 6. Define un protocolo para las mantenciones correctivas, preventivas y adaptativas y de arriba. Nosotros que se realizan las peticiones de modificaciones, define un protocolo para las mantenciones, presenta los resultados de la solución y responde la pregunta y consulta de la presentación de solución. Y eso es todo.